Ser podcast. En 2016, el diario The Guardian se propuso mejorar sus sistemas de moderación de contenidos para poner freno al acoso digital hacia su plantilla. Para ello, el periódico británico analizó 70 millones de comentarios registrados a lo largo de una década en su página web y descubrió patrones muy reveladores. De los 10 reporteros y articulistas más maltratados del diario, 8 eran mujeres. Los 2 restantes eran hombres de raza negra y al menos 3 de esas 10 personas eran abiertamente homosexuales. También descubrieron que los artículos que recibían más comentarios inapropiados eran los redactados por mujeres en secciones como deporte y tecnología. Y sí, por si se lo estaban preguntando, no había ninguna mujer entre los 10 colaboradores del diario menos insultados a lo largo de esa década. Jessica Valenti, columnista del Guardian y especialista en temas de feminismo, describía así la experiencia de lidiar a diario con el odio digital. Imagina ir a trabajar todos los días y conforme entras por la puerta tienes a un centenar de personas diciéndote: eres estúpida, eres terrible, eres una inútil, no puedo creer que te paguen por esto. Es una forma terrible de ir a trabajar. Ya sabes, comentarios despectivos, los mismos comentarios sexistas una y otra vez. El tipo más horrible de violación y amenazas de muerte. Y también se producen un montón de risas, de gestos aprobatorios y de apoyo a todo eso. Es como que cuanto más horrible eres, más atención recibes. Y también creo que hay una especie de mentalidad de turba o un efecto de turba que sucede en todo esto. Aquel experimento del diario The Guardian hace casi una década permitía tomar una fotografía del ciberacoso que lamentablemente sigue hoy campando a sus anchas en las plataformas digitales, donde la figura de los moderadores de contenidos está en vías de extinción. His name is Elon Musk. He saved free speech. Según un estudio reciente de la Universidad de California, el discurso de odio ha crecido un 50% desde que Elon Musk se hizo con la propiedad de Twitter hace casi 3 años. Una toxicidad digital que se traslada de manera muy directa a la vida real. 30.000 menores ucranianos están viviendo en España desde la invasión de Putin en Ucrania. ¿Por qué hay tanto problema con 6.000 menores que vienen a Canarias y por qué no ha habido ningún problema con esos 30.000 menores ucranianos? Ángeles Caballero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y este comentario que escuchábamos suscitó ataques en redes de lo más cruel contra ti. Sí, bueno, suscitó ataques muy crueles, como que algún amable usuario anónimo de X me deseara, así como de aperitivo, una violación grupal por parte de un grupo de menores no acompañados. También te digo que esto te lo cuento ahora, un poco cuando ya ha pasado tiempo, ya he vuelto a recuperar mi tensión arterial, pero es un tema que es bastante recurrente en las conversaciones con otras mujeres, no solo periodistas. ¿A ti te suele suceder que hagas un comentario en el Hoy por Hoy, en la Cena de los Idiotés, en televisión, en cualquier ámbito, incluso en el periódico, y te lluevan comentarios ofensivos y amenazas como esta? Bueno, desgraciadamente suele ser habitual. A ver, a mí me da como mucha vergüenza parecer que, y no pretendo ni simbolizar nada ni ser referente de nada, pero es verdad que algunas veces lo que se dice delante de un micrófono, delante de una cámara, lo que uno escribe o una escribe en este caso, de todos los comentarios que recibe, pues yo creo que el odio genera mucha más conversación que el afecto, desgraciadamente, y la gente que tiene ganas de insultarte siempre tiene tiempo para hacerlo e irse a otro sitio inmediatamente a insultar, porque es lo que intuyo y lo que detecto. Y entiendo que esa gente no da la cara, que van tras un seudónimo o incluso amenazas anónimas. Claro, o sea, no dan la cara la mayor parte de ellos. Luego hay otros a los que casi una tiene que agradecer que se pongan con su nombre y apellido, como tengo yo mi nombre y apellido, no solo en redes sociales, sino cuando escribo. Lógicamente aparecen nuestros nombres, nuestros apellidos y a veces una foto con nuestras caras. Con lo cual, bueno, pues normalmente esa gente suele intentar, los que aparecen y sabemos quiénes son, y con algunos compartimos espacios y compartimos ruedas de prensa. Pero esos suelen tener cierto ejercicio de contención o a veces los disfrazan de ironía o de sarcasmo,
pero la mayor parte de las veces es gente cuyo avatar es la foto de un dibujo animado y a veces se curran algo el ponerse un nombre, pero o un seudónimo, un nombre artístico, pero la mayor parte de las veces es, imagínate, FA y luego 20 números, con lo cual yo no sé quién está detrás, no sé si es un veinteañero que está en Ciudad Real o un vecino que vive en mi misma manzana, yo no lo sé. O incluso un bot, que podría también ser. puede ser, sí. La verdad es que procuro dedicarle también el tiempo justo, porque yo soy de las personas a las que les afecta. O sea, mentiría si no te dijera que cuando recibes algo de eso, normalmente aparte te pilla en frío. No tanto con las defensas bajas, pero te pilla en frío. Entonces tú has salido de hacer tu trabajo, tú has escrito, tú has mandado un artículo, tú has salido de hablar en el Hoy por Hoy. Cuando enfilas la Gran Vía, no eres consciente, claro, digital, no eres consciente de lo que ha podido pasar. Entonces igual te pilla haciendo otra cosa que puede tener que ser personal o profesional, y entonces de repente en tu móvil aparece una notificación o aparece un mensaje absolutamente perverso. Yo he de decir que mi bautismo en mensajes feroces lo tuve a los pocos días del confinamiento, recién fallecida mi madre por la pandemia, la primera ola en residencias de la Comunidad de Madrid. Tuve todo el pack de las películas de terror y recuerdo perfectamente de ir a Más vale tarde con Mame Mendizábal a contar la historia cuando estábamos efectivamente todos encerrados en nuestras casas, y una señora, porque era una señora o al menos así aparecía su nombre en redes, su respuesta fue: eso te pasa por meter a tu madre en una residencia. Y para mí fue una punzada en el corazón. O sea, me pareció de una vileza estratosférica. Entonces recuerdo perfectamente eso y me molesta muchísimo tener eso guardado en un rincón de mi cerebro, ¿no? O sea, hasta qué punto el hecho de que vaya alguien a contar lo que le ha pasado, que ha sido incapaz de despedirse de su madre como tanta otra gente y de todo el dolor que ha sufrido, haya alguien en su casa, en su dispositivo móvil, sea un teléfono, sea un ordenador, y lo que se le ocurra sea decirme que eso me ha pasado por ser mala hija, según ella. ¿Has sentido el deseo o has intentado contactar con esa persona para saber qué le motivó a hacer esa vileza de escribir eso? Jamás. Aquí yo creo que me sale hasta un poco el orgullo paterno, ¿no? Como yo digo, el orgullo caballero. Creo que a veces a estas cosas no hay que dedicarles tiempo. El botón de silenciar o el botón de bloquear es uno de los grandes inventos de las redes sociales. ¿Pero crees que si esa persona tuviera que dar la cara, tuviera que quitarse, digamos, el antifaz digital, tú crees que actuaría de la misma manera si supiéramos que se llama Encarnita Fernández y vive en Alcorcón? Pues quiero creer que no, pero como te digo, tampoco quiero darle muchas vueltas a ese asunto, ¿no? Quiero decir, sobre todo porque esa Encarnita Fernández de Alcorcón tiene la posibilidad de escribir en redes como la tengo yo y como la tienes tú. Y estoy convencida de que todos los días vemos, leemos y escuchamos cosas que nos parecen estupideces, que nos ponen de mal humor, que nos generan rabia y que nos generan pena. Yo lo veo y digo, ay, madre mía, y se acaba. O sea, quiero decir, me genera un sufrimiento justo, me puede generar rabia, pero yo no la vuelco en el autor o la autora de ese comentario. Entonces, es muy agotador tener que intentar argumentar y explicarle a una persona por qué has tomado determinadas decisiones o has escrito determinadas cosas o has opinado demasiadas cosas. Y yo creo que luego, además, a veces los que reciben ese tipo de comentarios, yo creo que hay un tiempo extra que le dedicamos, que es una especie de sufrimiento gratuito, que podemos merecerlo o no. Yo creo que no lo merecemos. A cualquier discrepancia se puede canalizar de otra manera, pero yo algunas veces me pregunto, digo, o sea, esta persona ha hecho este comentario, le ha dado a enviar y se ha puesto a hacer otra cosa. O sea, se ha ido al supermercado, claro, se ha ido al supermercado, ha atendido una llamada de su jefe, ha recogido a los niños del colegio y les ha dado la merienda. Entonces, como yo no lo sé, es porque estoy yo aquí rumiando y reconcomiendo, ¿no? Es inevitable que le dediques un tiempo, pero
por otro lado también dices, a ver, si esta persona se está desgastando lo justo, el tiempo que ha tardado en construir un sujeto y un predicado, a veces ni eso, a veces es una palabra o es un insulto y ya está. O sea, quiero decir, esas décimas de segundo que le dedica, y estoy yo aquí dándole vueltas e incluso preguntándome qué he dicho, ¿no? Esa especie de sentimiento de culpa de voy a repasar, porque es que igual me he pasado. Y luego pienso, la cantidad de cosas que yo escucho que o no las escucho o procuro evitar hacer ese juicio, ¿no? Yo creo que todos tenemos muchísimas cosas que hacer y muchísimas otras cosas de las que ocuparnos. ¿Te has planteado dejar las redes sociales o cortarte, si es que alguna vez te has cortado en alguna opinión, para evitar esa reacción furibunda de los, no sé si llamarlos ciudadanos que opinan en redes, por llamarlos de alguna forma educada? Sí, a todo. Me he planteado dejar redes sociales, me he planteado no dejarlas pero cerrarlas, me he planteado un montón de cosas y por supuesto que se me ha pasado por la cabeza no solo desnatar mis comentarios, sino algunas veces decir que no a alguna propuesta. Porque ya he pensado, ay madre mía, me han pedido que hable de esto, hoy es un día para estar en modo avión. Pero luego hay una parte, o sea, tampoco voy a decir de no nos puede vencer el mal, todas estas cosas, porque yo no dejo de ser una gota en el océano. Pero luego hay algunas veces en las que, no sé, mi sistema inmunitario se refuerza y salgo y me quito el corsé y algunas veces digo, pues esto es lo que soy. También es verdad que luego hay gente, frente a toda esa bilis, luego también es que recibes un montón de abrazos y un montón de afecto y gente que a lo mejor no te conoce, pero que te ha interpretado y te ha leído, ¿no? Y que puede intuir por lo que estás pasando y te hace llegar oye, te mando un abrazo, y a mí todo ese calorcito pues también me gusta. Ángeles Caballero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y que no te tengan que molestar mucho más, aunque sea por esta conversación en redes. Espero que no, ¿eh? Bueno, que venga lo que venga, ya está. Gracias. Cuídate. Atajar la impunidad digital sigue siendo una de las cuestiones que generan mayor debate en los sistemas democráticos. Hace unas semanas, en el foro de Davos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, adelantaba una de las propuestas que llevará al próximo Consejo Europeo, la de acabar con el anonimato en las redes sociales. En nuestros países, nadie puede andar por la calle con un pasamontañas o conducir un coche sin matrícula. Nadie puede enviar paquetes sin mostrar un documento de identidad o comprar un arma de caza sin dar su nombre. Y sin embargo, estamos permitiendo que la gente ande libremente por las redes sociales sin vincular sus perfiles a una identidad real. Lorena Fernández es ingeniera informática, experta en ética de la digitalización y de la inteligencia artificial aplicada y directora de comunicación digital en la Universidad de Deusto en Bilbao. Precisamente desde allí, desde Radio Bilbao, nos atiende. Lorena, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? Encantada. Esto que apuntaba el presidente del gobierno hace unos días en Davos, acabar con el anonimato en redes, a priori suena como una solución atractiva y muy clara a un problema muy complejo como es el de la impunidad digital, pero yo no sé si va bien orientada. Hombre, yo creo que va bastante mal orientada porque creo que parte de dos premisas incorrectas. Una, que a día de hoy existe el anonimato digital, porque podríamos hablar de cómo se puede identificar a personas aunque no pongan nombre y apellidos en sus perfiles de redes sociales. Y dos, que el discurso de odio, el negacionismo, la desinformación hoy en día ya no generan vergüenza, con lo cual estamos hablando de que personas con nombres y apellidos, con caras, personajes políticos, pseudomedios de comunicación, incluso influencers, ya no tienen ningún tipo de vergüenza, de problema en generar todo este tipo de contenidos, con lo cual vemos que no frena ninguna de las dos partes. Tenemos que distinguir dos tipos de contenidos, aquellos que pueden incurrir en un delito de ofensas, un delito de amenazas, un delito incluso de apología de ciertos tipos de violencia, y opiniones que, por muy desagradables que puedan sonarnos, pues son totalmente legales y se pueden expresar en los términos en los que cada uno desee, con mayor o menor educación. Eso es importante diferenciarlo. En el primero de los casos, en el de los actos que pueden ser presuntamente delictivos, a día de hoy los tribunales cuentan con herramientas suficientes y con la colaboración suficiente de las plataformas digitales para dar con los autores de esos presuntos delitos y llevarlos ante la justicia.
Pues yo creo que la problemática está ahí. O sea, probablemente con lo que no cuenten es con recursos suficientes para abordar todo esto. Pero tecnológicamente, identificar a una persona, por mucho, reitero, que se esconda detrás de una cuenta con nombre falso, es posible. Ahora bien, tú indicabas varios elementos clave. Por un lado, la colaboración con las plataformas de redes sociales no es sencilla, no es fluida. De hecho, se habla de que incluso cuando se hacen denuncias por racismo, a las propias plataformas, solo digamos que inciden o actúan en la mitad de los casos o muchos menos. Por otro lado, también estamos hablando de que las operadoras telefónicas tienen mucho que decir, porque cualquier persona cuando se conecta a Internet lo hace con una dirección IP que podría ser identificable, con un contrato por detrás, podremos llegar a saber qué persona hay detrás. Reitero, todo esto, al final lo que viene por detrás es que necesitaríamos muchísimos recursos para poder identificar a esas personas. Y la colaboración de las grandes plataformas, que era también uno de los puntos que ponía sobre la mesa Pedro Sánchez, esas plataformas que en buena medida se benefician de esas opiniones extremas, de esa polarización, y en ocasiones no persiguen con contundencia a quienes cometen esos presuntos delitos digitales, o al menos no facilitan a priori su localización. No, claro. O sea, para las plataformas pensemos que lo que necesitan es nuestro tiempo para poder impactarnos con publicidad. Y para ellas la indignación vende. Es decir, hay muchísimos estudios, uno recientemente publicado en Science, que al final todas esas publicaciones en redes sociales con información falsa lo que generan es más indignación. Y cuanto mayor es la indignación, mayor es el consumo de información en ellas. Además, vemos que la mayoría de plataformas en las que ahora mismo estamos se ubican en Silicon Valley, y con el cambio, por ejemplo, de la entrada de Donald Trump, estamos viendo también cuáles son los cambios en las políticas de uso que aplican, por mucho que en Europa tratemos de regular, ¿no? Hemos visto movimientos de Meta, por ejemplo, en los que dicen que ya ni siquiera van a chequear la información con las plataformas de verificación que hacían antes, sino que lo van a dejar en mano de los usuarios. O sea, que vemos ahí movimientos que son muy peligrosos para que, reitero, al final la desinformación y los discursos de odio, incluso los ataques a las personas, pues campen con bastante facilidad. Pongamos que la Unión Europea alcanza algún tipo de acuerdo para ponerle coto al anonimato. No digo para acabar con él definitivamente, pero sí para ligar de una forma más clara la identidad real a la identidad digital. ¿Esto qué pros y qué contras podría tener para los usuarios, para ti, para mí o para cualquier persona que pueda o no insultar a gente en redes sociales, ofrecer opiniones muy salidas de tono o incluso expresar amenazas? Bueno, pues por un lado tenemos un nudo gordiano, que es pensar quién va a hacer la identificación. ¿Dónde van a residir esos datos, ese, digamos, DNI digital, ¿no? Va a residir en una institución, va a residir en las propias plataformas que se están frotando las manos para poder identificarnos aún más, conocernos más, hacer todavía un mayor impacto de publicidad totalmente perfilado. Y si reside en las instituciones, ¿quién va a cuidar esa información? ¿Qué análisis se va a hacer de esa información, ¿no? Por otro lado, lo que decía, hemos llegado a un punto a nivel social en el que compartir este tipo de información ya no genera vergüenza. Es decir, tener expresiones de la extrema derecha ya no es elemento de vergüenza. Estamos viendo, recientemente veíamos en los carnavales de Cádiz una chirigota negacionista que no le da ningún tipo de vergüenza plantarse para cantar todo ese tipo de mensajes. Por lo tanto, no pensemos que el anonimato va a restar en eso. Y sin embargo, pensemos en lo que sí que se pierde cuando quitamos el anonimato. Se pierde que en muchos contextos ese anonimato, por ejemplo, está protegiendo a día de hoy a periodistas, activistas, a ciudadanía en regímenes represivos o incluso a personas que a día de hoy, cuando tenemos una identidad digital unívoca, yo no soy la misma en el ámbito laboral que en el ámbito personal. Por lo tanto, me voy a tener que coartar de decir algunos elementos que quizá no quiera decir, expresar, que no tienen por qué ser problemáticos, pero que yo no quiero que se engarcen, por ejemplo, a mi perfil profesional. Claro, lo que pasa es que si esa identificación se maneja, como dices tú, a través de autoridades, de alguna forma con un sistema ciego que no permita identificar a primer término a la persona que hace esos comentarios, sino que solamente sea identificable en el caso de que cometa un delito, una persona que quiera hacer una denuncia pública de una situación que vive, pongamos, en su empresa o sobre una situación social, debería a priori estar segura de que su identidad no va a trascender, salvo que, como decimos, incurra en algún tipo de delito que le lleve ante la justicia.
Claro, pero si estamos hablando al final que se quiere utilizar el anonimato también como un elemento coercitivo para que las personas se autocensuren, ¿no? O sea, porque al final lo que se habla también es que utilicemos el no anonimato para que tú no digas barbaridades porque sabiendo que te pueden identificar no lo hagas, ¿no? Realmente lo que va a hacer es un elemento coercitivo a todos los niveles, no solo cuando vayas a decir barbaridades, porque no vas a estar nunca segura del uso que se va a hacer de esa información. Es interesante lo que dices de la autocensura. ¿Confundimos autocensura con contención? Claro, yo creo que muchas personas lo confunden, pero claro, no vimos lo que decía antes. Yo puedo querer decir en redes sociales algún elemento vinculado a mis filias políticas, que eso pueda chocar con mi ámbito profesional, pero que eso no incurre en ningún tipo de barbaridad, ni mucho menos, y sin embargo yo me autocensuraría en ese caso si va a tener, por ejemplo, un impacto, reitero, en el ámbito laboral. Esto visto desde la parte más naif del uso de las redes sociales, pero es que hay personas que se están jugando la vida a veces y necesitan de espacios donde poder contar las cosas que suceden en muchos sitios y que no lo van a poder hacer porque ese anonimato no se lo permite, o incluso denuncias a veces que necesitamos del anonimato para poder denunciar y alzar la voz, que en ese caso dejarían de poder hacerse. Lorena, tú has tenido un espacio durante meses en Radio Bilbao, se llama Te lo has creído, es un espacio que busca luchar contra la desinformación. ¿A día de hoy crees que hay mucha más desinformación que información potable en las redes? Pues lamentablemente creo que sí, y de hecho todo esto viene de una época, lo que se conoce como la infoxicación, que no estaba vinculada a la desinformación, sino que de repente nos ha venido como un mare magnum de información que al final, para procesarlo, digamos que tenemos dos sistemas, ¿no? para esas tomas de decisiones. Tenemos un sistema cognitivo de tomar decisiones rápidas y otro de tomar decisiones lentas. Claro, a veces recurrimos a atajos como leer solo titulares, compartir impulsivamente, casi sin reflexionar, con lo cual eso sí que es lo que ha ayudado a que crezca la desinformación, porque somos un flanco fácil. Claro, ese sistema más lento, más reflexivo, requiere de un mayor esfuerzo, lo utilizamos con menor frecuencia y al final pues lo que pena, digamos, es en que mayor información que no está contrastada y que no es correcta fluya a través de las redes sociales. Lorena Fernández, ingeniera informática, experta en ética de la digitalización y de la inteligencia artificial aplicada y directora de comunicación digital en la Universidad de Deusto. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras para tratar todos estos asuntos que son importantes y participar en esa reflexión acerca o no de acabar con el anonimato en las redes sociales. Un gusto. Soy Fernando Bayo y has escuchado un podcast de Código de Barras. Si te ha gustado y quieres escuchar el resto de nuestros contenidos, lo puedes hacer en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y siempre que quieras nos puedes sintonizar los domingos de 6 a 7 en la cadena SER. Cadena SER. La radio.